En la segunda parte del año, ¿qué perspectivas ofrece el mercado internacional de la carne que sigue sorprendiendo con el nivel de la demanda y una situación especial de la oferta fundamentalmente en Argentina? Vamos a recibir a Víctor Tonelli, consultor internacional, analista del mercado. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, ¿cuáles son las señales que podemos ir proyectando cuando todo sigue dentro de un mar de dudas, si tenemos en cuenta una problemática de la pandemia que continúa gravitando y que todo hace indicar podríamos estar en una etapa ya final de la misma? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el llamado. Sí, a la pandemia y a las incertidumbres que genere en la Argentina le agregamos otra pandemia, que es la política pública que claramente duplican las incertidumbres normales, ¿no? Yendo a lo que es el mercado internacional, la verdad que sorprende la fortaleza de la demanda, sobre todo de China, bueno, que ha mantenido muy firmes los precios. Parecía en un momento dado que forzaba o intentaba forzar a la baja, pero esto no ocurrió. Tampoco, por supuesto, hubo alzas desmesuradas como las que en algún momento parecía que aparecían allá cuando se inauguraba la CIAL y Argentina anunciaba que iba a estar afuera del mercado por un tiempo, pero tengamos en cuenta que a medida que avance el año y sobre todo cuando nos vamos aproximando digamos, a producciones y embarques de septiembre, octubre y noviembre, que es lo que va a llegar allá, ya casi con destino central para el año nuevo chino, los precios tienden a tonificarse y la demanda se pone un poquito más nerviosa, si cabe la expresión. Con lo cual yo diría, vamos a estar viendo seguramente desde el lado de China un camino no violento, pero de una suba, digamos, moderada, pero sostenida de precios, por lo menos hasta finales de noviembre. En lo que hace a Europa, bueno, Europa con sus subas y bajas en función de la música que pone lamentablemente la pandemia y las nuevas cepas, por supuesto los valores que se pagaron hace 3 o 4 semanas ya no los estamos viendo, sin embargo, se sostienen demandas y valores muy, muy interesantes que no vimos durante buena parte del 2020, ¿no es cierto? Estados Unidos sigue con buenos valores, sin salirse de sus esquemas, pero con buenos valores, de modo tal que yo diría, buena demanda, una oferta que sin duda alguna va a tener a una Argentina con menor volumen, un buen volumen que como mínimo será entre 25 y 30% de lo que fue, digamos, las exportaciones, lo que hubieran sido las exportaciones normales o el volumen del año pasado, de modo tal de que si hubiera que poner una firma, le diría, mire, le pondría una firma de precios similares con tendencia al alza de acá por lo menos hasta fines de noviembre. Y por el lado de la oferta decíamos que Argentina podría tener algunas flexibilidades en los próximos días, pero de escaso impacto. Claro, lo que se está, digamos, analizando y que aparentemente el gobierno podría anunciar en los próximos días o en las próximas horas, sería que dejaría a la faena kosher liberada del cepo, llamémosle, de las restricciones, la consideraría como una cuota más. Eso es, digamos, para ponderarlo, representaría un 5% más del volumen de exportaciones, porque al estar fuera del cepo, ese sería más o menos el volumen que quedaría liberado sobre el total de lo exportado. Y lo otro que sería interesante, no ya incrementando volumen, pero sí, en todo caso, redondeando un poder de compra transmisible al productor muy interesante, es que dentro de lo que se le permita exportar a China, podrían aceptar que los 7 cortes que tienen prohibido exportar hoy, para animales de lo que nosotros llamamos vaca rechazo o vaca fundida o vaca conserva, podrían incorporarse esos cortes que claramente no tienen destino en el mercado interno. No sumaría más volumen, pero sí sumaría un poder de negociación y de realización muy superior.
en lo que ellos dan en llamar la declaración jurada de exportaciones de carnes, que tienen 3 días entre que se solicita la habilitación para exportar o el permiso y se concede, en el medio de bastantes quejas de muchos de los operadores, sobre todo aquellos exportadores que genuinamente merecería que se le hubiera adjudicado cuota. Al no tener planta no se les ha adjudicado y están en plena negociación con los frigoríficos que les dan el servicio de fazón. Con lo cual, yo diría, por ahora muy enredado todo, están saliendo los permisos, pero algunos más rápidos, otros más lentos. Hay mucha incertidumbre y por ahora con bastante complejidad para hacerlo fluido. Calculo que esto probablemente se regularice, incluso una vez que estos anuncios ojalá se concreten. Tendremos todavía un mes de julio con altibajos, digamos. Por lo tanto, exceptuando Argentina, el panorama para el resto de los países de la región en el comercio de la carne es sumamente interesante. ¿Coincide con esta visión? Totalmente, totalmente. Particularmente nuestros vecinos, ¿no es cierto? Ustedes, Paraguay, para aquellos destinos que no sea China en sí mismo, y por supuesto Brasil. Menciono más a los vecinos por las condiciones del tipo de producto, tipo de precio y demás, ¿no es cierto? Pero en términos generales, yo diría, si tuviéramos que ponerle un número, Argentina respecto del año pasado estaría exportando unas 300.000 toneladas menos. En lo que queda del año, bueno, serían 150.000 dividido 6, no es un número menor. Yo diría que desde el punto de vista de lo que es la mercadológicamente de demanda y oferta, sigo viendo un 2022 muy interesante, pero lo que uno mira colateralmente, digamos, es un movimiento cada vez más fuerte, no tanto del veganismo en sí mismo, sino de presiones de muchos movimientos sociales que llevan a los gobiernos a implementar políticas más que nada fundadas en lo que es la conservación del medio ambiente, todo el tema de deforestación, cuestiones vinculadas a bienestar animal, a uso de antibióticos, es decir, una cantidad de cuestiones que hasta no hace mucho ni siquiera los teníamos en la primera línea de la agenda y que hoy se han instalado con muchísima fuerza, digamos, sobre todo, digamos, por poner un ejemplo, liderado por Europa, ¿no es cierto? Dentro de ellos, por supuesto, Francia, pero no solamente, en donde uno ve que cada vez más avanza todo este movimiento, digamos así, de conciencia social o responsabilidad social respecto de otros aspectos de cuidados que tienen que ver con los títulos que les pasé y que hasta no hace mucho tiempo esto no estaba no se veía como una limitante. Esto nos llevará a trazabilidad individual, nos va a tener que llevar a implementación de sistemas mucho más complejos para dar garantía de los procesos, en fin, nuevos desafíos muy interesantes que nuestros países están en condiciones de responder. Uruguay con las ventajas que tiene respecto de la seguridad que les garantiza una trazabilidad de punta a punta totalmente bien instrumentada, algo que Argentina tendrá que terminar de pulir, pero si uno lo mira desde los sistemas productivos, me parece que, digamos, estas nuevas exigencias, por lo menos para Argentina y Uruguay, o Uruguay y Argentina, no van a ser tan difíciles de cumplir. Nos alegramos mucho de este escenario entonces promisorio para el sector carne con lo que resta de este año y también en el 2022. Víctor Tonelli, analista internacional, muchas gracias por habernos acompañado con estas reflexiones en la tarde de hoy. Ha sido un placer. Igualmente, bueno, muchas gracias por el llamado y un fuerte abrazo para todos.